con todos los presentes que en esta oportunidad tienen a bien contactarse con nosotros. Desde el Colegio de Economistas de Lima, les saluda Héctor Jorge Orozco Francia, director secretario, que en esta oportunidad vamos a tener la presencia de Luz Esther Fernández Fernández, Financial Advisor en New Capital Securities, con experiencia profesional de 6 años, bachiller en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, profesional con amplia experiencia en inversiones, procesos y negociación, custodia y finanzas, experto en inversiones en el mercado de capitales. Ha sido asesora comercial, Banca Mipe, el Cristal, Scotiabank. Fue ejecutivo personalizado, empresas y corporaciones B2B, MDI, Contact Center. Como todos los sábados, entonces, en esta oportunidad presentamos el ABC de las inversiones y queda con ustedes Luz Esther. Buen día a todos, mi nombre es Luz Fernández, asesor financiero de la empresa New Capital Securities. Hoy les contaré todo lo que hay que conocer sobre el ABC de las inversiones. Iniciamos con ¿qué es invertir? Invertir es poner una cantidad de tiempo y de dinero a trabajar por nosotros para poder obtener ciertos rendimientos, los cuales pueden ser fijos o variables, obviamente de acuerdo al producto de inversión que elijamos. Durante estos últimos años hemos recibido una cantidad de publicidad en nuestros correos, mediante llamadas, en la misma televisión y en otros medios como las redes sociales, de donde nos hacen interrogantes tales como: ¿tienes un dinero ahorrado y quieres sacarle rentabilidad? ¿Te gustaría invertir pero tienes miedo en hacerlo ya que no tienes conocimientos? ¿En qué productos financieros invertir en tiempos de crisis o de la actual pandemia? O las más llamativas como, en lugar de comprar productos de X empresa, compra sus acciones y rentabiliza tu dinero. Es cierto que todos somos principiantes en alguna faceta en nuestra vida, pero esto no debe ser un problema al momento de elegir en qué vamos a invertir. No obstante, lanzarse a la carrera sin tener conocimientos que nos respalden no es una buena idea, así que hoy te cuento sobre algunos puntos que debemos tener en cuenta a la hora de adentrarnos en el gran mundo de las inversiones, especialmente en el de los mercados financieros. ¿Cuándo y cuánto debo invertir? Si tenemos pensado invertir y nunca lo hemos hecho, es necesario tener en cuenta una serie de aclaraciones antes de lanzarse. Una de las primeras premisas es que sepamos lo que estamos haciendo, es decir, no se debe invertir sin tener conocimiento sobre ello. Cualquier persona está capacitada para poder invertir en bolsa, solo hay que dedicarle tiempo. Sin embargo, la mayoría empieza sin tener una formación básica. Hoy en día existen diferentes instituciones, academias y entidades mediante las cuales podemos acceder a tener los conocimientos adecuados para tener las bases necesarias sobre la teoría y práctica del funcionamiento del mercado financiero, el cual, como mencioné, no solo está dirigido a estudiantes y a profesionales del rubro, sino a todas aquellas personas y profesionales de diferentes especialidades que requieran tomar dichos conocimientos para sus decisiones al momento de invertir. Además, existen muchas páginas y blogs de inversiones que vale la pena mirar y que ofrecen guías básicas para conocer mejor el mundo de la inversión, como por ejemplo Investing, tenemos Yahoo Finance, tenemos Finviz, tenemos Reuters, entre otras. Una vez que tenemos claro lo mencionado anteriormente, es el momento indicado o el cuándo iniciar una inversión. Pero si nuestro antojo por invertir es enorme, también podemos colocar algo de dinero en renta fija. Esto mientras vayas preparándote. No creamos que debemos esperar a invertir cuando se tenga la total certeza o seguridad de que es el mejor momento para hacerlo. Respecto a cuánto es lo que podemos invertir, debemos tener presente que debemos saber cómo determinar el monto de inversión que vamos a dedicar. Lo importante es tener claro cuál es el riesgo que usted está dispuesto a asumir, el objetivo de su inversión
el horizonte de tiempo en el que se mantendrá dicha inversión y considerar los costos de información y transaccionales que están asociados a la misma. Así que lo que se recomienda son invertir los excedentes que tengamos y que no afecten nuestro nivel económico, así como aquellos compromisos de pago que tenemos como alquileres y algunos gastos esenciales. Este dinero no debe hacernos falta el día de mañana. Así que en conclusión, solo debemos invertir aquel dinero que no se vaya a necesitar a corto plazo, ya que si invertimos, por ejemplo, en acciones, estas pueden resultar fáciles de vender si nos vemos obligados a venderlas porque necesitamos ese dinero. Y puede ocurrir que el precio al que las vendamos sea inferior al pagado, con lo que ya se está incurriendo en una pérdida y a lo mejor no reunamos el dinero necesario. ¿Cómo invertir? Cuando uno decide invertir en bolsa, siempre suele surgir la misma pregunta: ¿cómo puedo hacerlo? Bien, en primer lugar, hay que tener claro que en ella existen diferentes tipos de valores e instrumentos que cotizan en bolsa, aunque las acciones siempre sean las más sonadas para todos. Y por eso, antes de lanzarse, hay que pensar en el tipo de inversión que se va a efectuar, así como en el tiempo, si es a largo, mediano o corto plazo. Una vez que tengamos claro nuestro perfil, podemos darle al botón de Start o Iniciar. El objetivo de una inversión es obtener un rendimiento por arriba de la inflación para un consumo futuro, es decir, ahorrar con un objetivo específico, por ejemplo, comprar un bien, planificar un retiro laboral, financiar una educación universitaria y preparar un ingreso seguro en la jubilación. Esto es recomendable no invertir en un solo producto, sino también tener un portafolio de inversiones diversificado. Se necesita saber en qué activos voy a invertir y en qué proporción para poder cosechar los beneficios que ofrece tener una cartera de inversiones bien diversificada, lo cual lo ayudará a proteger su capital en el caso de que un segmento de los mercados financieros no funcione bien. Sin un portafolio de inversiones, una persona puede no estar preparada para algunos de los momentos más importantes en la vida. Colocar dinero en una cuenta de ahorro bancaria puede proteger el dinero, pero el crecimiento será con toda seguridad muy modesto en comparación con las ganancias potenciales que se pueden obtener con otros productos diversificados. Es por eso que la amplitud de la cartera es esencial para una conformación de un portafolio de inversión con un objetivo definido, con rendimientos más estables y con menor riesgo en el largo plazo. Tenemos estrategias que combinan diferentes tipos de activos, como la renta fija y la variable, y ofrecen un nivel máximo de riesgo, así como de rendimientos estables, una menor pérdida máxima esperada, así como un grado de protección de capital. Hablemos de la renta fija. La renta fija es un tipo de inversión que le garantiza al emisor la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. Aquí conocemos los intereses o la rentabilidad que se nos va a pagar. Entonces, la renta fija se trata de esa inversión en la que desde un principio conoces cuánto ganarás en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en un depósito a plazo fijo. La renta variable, al contrario que la renta fija, no conocemos los retornos que nos ofrecerá, ya que la rentabilidad es incierta. La rentabilidad podría ser muy alta, baja o incluso registrar algunas pérdidas. Además, al existir más variables en juego, como la coyuntura diaria del país a nivel político, económico y social, tiene tendencia al alto riesgo. Aquí la variable encaja con los inversores que son más agresivos y sin temor al riesgo. Ejemplos de este tipo de renta son la compra de acciones o inversiones en la bolsa de valores y el llamado trading mediante compra-venta de divisas, metales, commodities, etc. Este modo de inversión, a diferencia del mercado tradicional, es un mercado financiero electrónico cuyas operaciones se basan en comprar un activo para venderlo a un precio superior, o también se puede vender para luego comprarlo a un costo más bajo. En síntesis, se trata de una operación bursátil de carácter especulativo, por lo que está sometido a los diferentes vaivenes del mercado.
Posteriormente, cuando ya tenemos todo esto claro, que es la renta fija, que es la renta variable, la diversificación del portafolio, debemos buscar un intermediario financiero que se encargue de ejecutar las operaciones de compra y venta de acciones, ya que de acuerdo al que nosotros elijamos, quizá no podamos comunicarnos con el mercado directamente. Podemos resumir a estos intermediarios a elegir, como por ejemplo entidades, bancos, cajas de ahorro, la bolsa de valores, sociedades agentes de bolsa y algunas empresas que también ofrecen asesoría financiera. Si no queremos dedicarle mucho tiempo a esto, ya que lo que buscamos es una comodidad de invertir a largo plazo sin apenas realizar operaciones, esta podría ser una opción que eligen muchos pequeños inversores. Así que antes de decidirse por una de ellas, es muy importante que estudiemos con detalle cuáles son las comisiones, que de repente varían mucho entre ellos, así como el asesoramiento que nos ofrecen, el cual debe ser claro. Tenemos también que tener cuidado con algunas empresas financieras o algunos brokers que operan sin licencia, ya que muchas veces se camuflan como firmas de inversión con la única finalidad de apropiarse del capital que sus clientes les confían. Si bien es cierto, aquí en el Perú no existen regulaciones para algunas operaciones, como en el mercado de divisas o estas plataformas de negociación, resulta prioritario comparar cuáles son los requisitos y solicitudes de cada una de estas empresas, como lo que exige como depósito mínimo, cuáles son sus métodos, los costos que manejan para cada transacción, así como los medios probatorios de abonos, operaciones y retiros que puedan probarse de acuerdo a nuestra normativa. Y para finalizar, en el mercado hay muchas oportunidades de inversión, pero hay que recordar algo que es muy importante y es que hay que invertir en lo que se conoce. Puede venir, por ejemplo, alguien y te dice, deberías invertir en criptomonedas porque se está ganando mucho dinero. Esto es lo que se está frecuentando hoy en día. Pero usted en este caso tiene 3 opciones sugeridas. La primera es no invertir en ello. La segunda es empezar a conocerlo e investigar prácticamente qué es lo que está aconteciendo con esta inversión. Y en el caso número 3, tiene que tomarlo como una apuesta. Si decide invertir, debería tomarlo como una apuesta. En conclusión, antes de poder invertir o de tomar una decisión que involucre mi dinero, ya conocimos qué es una inversión, cuándo y cuánto debo invertir, con quiénes debo decidir tener esta asesoría. Debemos tomar en cuenta todo esto, investigar también por nuestra parte, porque es muy importante, pero sobre todo, antes de poder tomar una decisión e invertir y que involucre mi dinero, debo buscar la educación necesaria, ya que la formación es muy importante en este aspecto, así como la correcta asesoría al momento de tomar una decisión con firmas de asesoría financiera que cumplan con los requisitos ya hablados a lo largo del tema. Una de las opciones también que es conocida por muchos de nosotros es la bolsa de valores, la cual tiene en su página web mucha información sobre lo que hay que saber sobre los valores, las compañías que forman parte de esta plataforma de inversión y de acuerdo a eso no dejarnos engañar o no caer en algunas estafas que en estos tiempos y ahora de pandemia se están ofreciendo, como comentaba anteriormente, por diversas publicidades, no solamente en los correos, sino en los medios de televisión, en YouTube, en nuestras principales redes sociales. Así que esto fue lo más resaltante para poder compartir en este ABC de las inversiones. Muchas gracias. Bien, las gracias para usted, Luz Esther, por su exposición concreta, bastante clara, con respecto al quehacer de las inversiones a nivel general. Entre otras cosas, pues tenemos que buscar rentabilidad por encima, por lo menos por encima de la inflación, tener conocimiento
en lo que uno va a invertir, el campo, ¿no? Los quehaceres, donde uno puede, digamos, hacer sus inversiones. También tienes las dos posibilidades, ¿no? De no hacerlo o quizás tomarlo como una apuesta, como acaba de manifestar, ¿no? Esto es importante, entonces, como todo quehacer que nos puede, digamos, rendir buenos ingresos, tenemos que ir conociendo y es un proceso de aprendizaje, de constante fortalecimiento de capacidades en función de lo que son las inversiones. En ese sentido, Luz Esther, la exposición ha sido muy clara, muy concreta. Eh, yo quisiera también hacer unas consultas al respecto ya a nivel país, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las microfinanzas, es un sector que tenemos entendido que está en crecimiento permanente, ¿no? Y ¿cuál es, digamos, el diagnóstico al respecto a nivel, digamos, Perú, por un lado, las expectativas de crecimiento, si es que las hay, la tendencia, si son bastante considerables o en todo caso puede haber algunos retrocesos? ¿Qué factores determinan, digamos, este proceso de las microfinanzas en el país y qué necesitamos? eh, Dónde podemos reforzar de repente en el aspecto legal, en el aspecto de conocimiento de los ejecutores, en la cantidad quizás de dinero que se necesita invertir, en los riesgos, cuáles son los factores que están determinando el movimiento, el desarrollo de de las microfinanzas en el país y también, por favor, una comparación con el resto de países. Esa es la consulta que quisiera hacerle llegar Luz Esther. Sí, bueno, a nivel país hemos pasado por un panorama eh, de diversos acontecimientos que muchas veces nos han colocado, hemos visto nuestra bolsa de valores cerrar en negativo, al igual que la mayoría de países. Ahora justamente con el tema de la pandemia, lo que ha acontecido es a nivel mundial, vemos a muchas economías a nivel mundial tratar de frenar la inflación. En nuestro país escuchamos diariamente al menos una buena noticia en lo que respecta al tipo de cambio. Hemos tenido, como todos sabemos, el tipo de cambio más alto registrado anteriormente, antes de las elecciones, durante las elecciones, después de las elecciones, y todo esto creó incertidumbre en qué invertir, debo invertir, no debo invertir, qué debo esperar o qué propuestas, de acuerdo a lo que manifiesten los principales analistas políticos y económicos del país, el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, una de las cosas que afrontábamos ya era la incertidumbre política. Luego vino el tema de la pandemia, que también nos agarró a muchos desprevenidos, y todo esto ha influido de manera positiva y negativa en el aspecto de las inversiones. Ahora se nos ha dicho que nuestro país representa una inflación que no es tan alta como se esperaba, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que ya este 24 y 25 se están reuniendo para ver si suben los tipos de interés, porque la inflación que se está presentando ahí ya prácticamente en reuniones anteriores que ha tenido la Fed, que es la Reserva Federal, y quien va a determinar la subida de tipos de interés, lo que estaba tratando de priorizar es esto. Si nos comparamos con otros países, hemos visto aquí nada más Argentina, su economía nuevamente, su moneda volvió a devaluarse. Hemos visto países como Chile, que también han estado brindando acontecimientos sobre lo que respecta a su economía. Hemos visto también una elección que ha vivido ese país y todo esto repercute de alguna manera en nuestras inversiones. Entonces, hemos visto empresas peruanas que cotizan dentro de la bolsa de valores tener diversas subidas. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, muchas de las que subieron fueron empresas como Credicorp, como el grupo Intercorp también, y muchas otras empresas que se han beneficiado en este sentido. Ahora, cuando nosotros tomamos una decisión de inversión, también lo que debemos conocer, como usted preguntaba, era cuál es la regulación,
cómo me protejo, cómo protejo mi capital. Por ejemplo, el momento de invertir en acciones es una de las opciones que más han tomado algunos de los inversionistas. Han acrecentado su portafolio en este aspecto, han diversificado también. Tenemos empresas que, por ejemplo, las cajas, muchas de ellas han quebrado en algunos lugares de acá, y sobre todo la mayoría de inversionistas perdía la confianza porque decían, si el mercado se va a negativo, mi dinero se va a perder, ¿cómo me puedo proteger? Entonces, lo que voy a hacer es invertir en lo que es acciones, bolsa de valores. Entonces, nosotros sabemos que Bolsa de Valores es una empresa, una empresa que ofrece una plataforma diversa en lo que representa las compañías. Tiene un índice, también que es el índice EPU, que cotiza en la Bolsa de Valores de Wall Street, en la Bolsa de New York. Y lo que hace esto es poder darnos la confianza, aparte que sabemos que, por ejemplo, la Bolsa de Valores, esta institución, está vigilada por organismos como Cavalli, lo cual nos garantiza a nosotros exactamente nuestro capital y también la seguridad de que estamos haciéndolo en una empresa segura. También están las sociedades agentes de bolsa, que muchos de nosotros conocemos, que también nos ofrecen esta importante proyección a través de sus plataformas y de acuerdo al modelo que nosotros hayamos elegido, porque como mencionaba, hay empresas que lo que hacen es comunicar nuestras órdenes y ellos las ejecutan a través obviamente de nuestro permiso, y otras en las cuales nosotros podemos directamente acceder a las plataformas y comprar y diversificar algunas opciones que tenemos en nuestro portafolio. Así que en esta pandemia se han dado muchas oportunidades de inversión, algunas empresas se han vuelto más atractivas y respecto al panorama económico comparado con otros países, hasta el momento han continuado unas inversiones bastante fortalecidas en algunos aspectos, como el tema de las mineras, por ejemplo, rendimientos bajos por la incertidumbre también que había en este tema, pero por sobre todo recalcar que de las diversas firmas que existen y que te ofrecen el tema de la asesoría y también el tema del acceso a estas inversiones o la compra-venta de acciones o incluso a las plataformas de trading, siempre hay que contar con la comparativa. Como comentaba anteriormente, debemos ver cuáles son los elementos que ellos te brindan, sobre todo en los medios probatorios, sobre todo en el caso del trading, porque como sabemos aquí no hay una regulación en el país que proteja el dinero que tú abonas a cierta cuenta para poder operar. Existen algunos brokers del extranjero que sí están regulados porque cuentan con una regulación determinada en el país de origen que ellos tienen. Por ejemplo, hay muchos que son de países europeos, pero también hay que distinguir algunas otras empresas financieras o brokers que, a pesar de que tienen licencia, muchas veces se camuflan de firmas de inversión con la única finalidad de poder apropiarse del capital que los clientes les confían. Bien, gracias, Luz Ester. Una última consulta. Suponiendo que se trata de una persona, un ciudadano de nuestro país que dice, bueno, los bancos me pagan intereses bajísimos, yo quisiera optimizar la rentabilidad de mi dinero. ¿Qué consejo, qué sugerencia le das para que pueda iniciarse en algún tipo de inversiones, ¿no? Como pueden ser acciones, bonos de inversión o los depósitos a plazo fijo? ¿Cómo podría iniciarse para que vaya, digamos, desarrollando esa inquietud, esas capacidades de ser un inversionista, porque le va a redituar intereses mayores a los que comúnmente los bancos le ofrecen? Bien, lo primero es, si no tiene los conocimientos, pero desea hacer una inversión, tener o tomar en cuenta que hay que saber las cosas necesarias sobre los mercados financieros. Hay muchas personas que solamente invierten su dinero en las entidades bancarias, ¿no? Como por ejemplo los depósitos a plazo, que son los que mayormente se conocen, pero desconocen de algunas otras opciones, como por ejemplo el tema de la compra de acciones, como por ejemplo el tema de la compra de metales, de commodities, de algunas divisas con las cuales también se puede diversificar. Hay mucho miedo quizá, pero hay que colocar al inversionista, en este caso, de acuerdo al perfil que él pueda tener.
Si es una persona que se le ha ofrecido, o por más que ya incluso se le ha dado toda la información que le da la seguridad de que puede invertir en renta variable como el trading, por ejemplo, que es incierta, porque va a equivaler a lo que pueda acontecer en el mercado. Normalmente, este tema de la renta variable, como las acciones y el tema del trading, depende mucho de los factores políticos, económicos, sociales, tanto de aquí nacional como a nivel internacional. Entonces, si a pesar de que ya se le entregó toda la información, pero aún así el cliente sigue desconfiando, o en todo caso simplemente su perfil es conservador, entonces solamente lo que se le sugeriría a él es mantener su portafolio en todos los activos que considere seguros, con retornos que sean fijos y que él conozca, y con contratos a plazos que él determine con dicha empresa o con dicha entidad. Por el contrario, las personas que tienen la información sobre el poder negociar en el mercado de trading en empresas reguladas, en empresas seguras, más se acopla al perfil del cliente, que es arriesgado. Por eso es que con ellos se reúne, se hace un plan de todo lo que se tiene en la mesa, pero lo que siempre se recomienda es que el 80% de su capital se coloque en renta fija, porque el otro 20% es lo que va a rendirle un porcentaje que todavía no es conocido, y que va a depender muchísimo de cómo se comporte el mercado. Por ejemplo, el portafolio que se ofrece en acciones o en divisas va a depender muchísimo de cómo le vaya al dólar. Hay muchos también que se refugian en el oro. El oro es un activo refugio en tiempo de crisis, y cuando el dólar no da más, la mayoría de los inversionistas recurre a él, igual como a otras monedas como el yen japonés. Así que los mercados suben, bajan, es un vaivén. Hay solamente que tener la paciencia para poder esperar hasta el momento que se cumpla el retorno de esa inversión, mientras que con el otro 80% que ya mencionaba, básicamente lo que va a hacer es cubrir mi inversión. Va a cubrir, yo sé lo que voy a tener que recibir de esta cartera, y el otro 20% puede darme mucho, puede darme menos, puede darme pérdida, pero ya es un opcional, que de todas maneras permite cubrir esa inversión que es conocida como la renta variable. Interesante esta última parte, Luz Esther, ¿no? Para proteger, digamos, los niveles de capital que el inversionista puede tener, entonces, esa división de 80-20, ¿no? Y eso también me hace recordar el óptimo de Pareto. Bien, le agradecemos su participación, su tiempo que nos ha brindado, pues, a los programas de los sábados del Colegio de Economistas de Lima, Luz Esther, y pues nuevamente reitero el agradecimiento también a nombre de nuestro decano, el economista Carlos Alfredo Castro Gao, quien él es el conductor de estos programas. Estamos acá, bueno, en cierta medida, digamos, reemplazando por razones de fuerza mayor, que no puede estar acá con todos ustedes. Bien, gracias nuevamente, Luz Esther. A continuación, siguiendo con nuestra programación, tenemos la participación de Milagros Barriento, quien también tiene temas muy importantes para presentarnos hoy, y les dejo pues ya con Milagros Barrientos. Buenos días a todos los miembros del Colegio de Economistas de Lima. Muchas gracias por la invitación al decano máster economista Carlos Alfredo Castro Gao, así como a usted, economista Héctor Jorge Orozco Francia, director secretario. Mi nombre es Milagros Barrientos, coordinadora de convenios corporativos educativos de New Capital Securities. Quería comentarles que esta empresa a la cual yo represento se creó en julio del 2015. Comenzamos con una empresa de asesoría financiera, y en julio del 2016 nos decidimos ampliar con el área de asesoría educativa, dirigido a los estudiantes, a los profesionales en economía,
finanzas, administración y público en general, que buscan especializarse y cuentan con interés en el área de inversiones, riesgos, finanzas o afines, así como los que laboran como analistas, research, operador en mesa de negociación, representantes de SAP, etcétera, etcétera, ¿no? Quería comentarles también que nosotros tenemos el primer programa de especialización que lanzamos, ha sido el del mercado de capitales en modalidad virtual. Por lo que comento de que a la fecha nosotros contamos con mucha experiencia al brindar clases virtuales o en vivo por medio de Zoom, ¿no? Y por este motivo paso a brindarles un video presentando a la empresa New Capital Securities con nuestro gerente general, el señor Rubén Mesa Mírez. New Capital es una empresa que nace en el 2015 con el objetivo principal de brindar asesoría financiera correcta a inversores naturales y jurídicos. Nuestra tarea es identificar la necesidad del cliente, el perfil que maneja y en base a ello brindarle la asesoría y administración de portafolios adecuada. Somos un equipo de especialistas en los mercados financieros. Básicamente nuestro trabajo está en optimizar o reestructurar los portafolios de inversión de nuestra cartera de clientes, siempre considerando el perfil del cliente, si es bajo, mediano o de alto riesgo, o también dependiendo de los horizontes de inversión. Bajo la premisa de brindarle a nuestros clientes lo mejor en temas de educación financiera, tenemos dos modalidades para poder llegar a ellos. La primera, de manera online, con un aula virtual que posee alrededor de 15 cursos que tratan temas de mercados financieros, desde renta variable a temas de renta fija, y una modalidad presencial que hacemos paulatinamente una vez al mes. Contamos con un convenio con el Colegio de Economistas de Lima desde el año 2019, por lo que presento a continuación nuestros principales programas de especialización, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el programa de especialización Mercado de Capitales, que nos acompaña desde el año 2016. Este contiene 14 cursos, ¿no? Es en modalidad totalmente virtual, ¿no? También tenemos el programa de especialización de analista y operador en la Bolsa de Valores de Lima y Nueva York, así como el programa de preparación para el examen CPA nivel 1, ¿no? Estos dos son en modalidad virtual, pero con webinar en vivo. Estos son los webinars, los utilizan más que nada para realizar las consultas, ¿no? Y actualmente contamos con el programa de especialización de avanzadas. Este es totalmente en vivo y les comento que da inicio el 7 de marzo, ¿no? En las noches, los lunes, miércoles y viernes. Como les decía, tenemos un convenio con el Colegio de Economistas de Lima y los beneficios que nosotros estamos brindando es a todos los colegiados habilitados un 20% de descuento, así como un curso virtual gratuito, ¿no? Por inscribirse en cualquiera de nuestros programas de especialización. Contamos también con una muy buena docentes calificados de primer nivel, con certificaciones de CFA, FRM, QFRM. Tenemos asesoría personalizada desde el momento en que se inscriben con nosotros. También contamos con la plataforma virtual más completa para su información, ¿no? Y su formación. Seminarios gratuitos 2 veces a la semana, así como también talleres cada 3 semanas, ¿no? Estos seminarios y los talleres son en modalidad en vivo. También a todos los inscritos en los próximos programas o cursos se les brindará un descuento adicional, ¿no? Brindaremos también boletines y noticias diarias a todos los inscritos. Acá quiero comentarles que nuestra panelista Luz Fernández es la que realiza el resumen de las principales noticias financieras cada mañana de lunes a viernes.
A nombre de New Capital Securities, agradezco nuevamente por la invitación al decano Castro Gao, así como a usted, economista Héctor Jorge Orozco Francia, director secretario, y a todos los organizadores del Colegio de Economistas por este tan lindo evento. Muchas gracias. Sí, a nombre del Colegio de Economistas de Lima, también a nombre de nuestro decano magíster Carlos Castro Gao, le hacemos llegar nuestro agradecimiento por la participación de ustedes, con temas muy importantes de actualidad en este proceso pues, que estamos viviendo a nivel país. Entonces, el objetivo es pues, fortalecer capacidades en inversiones para los que tienen a bien escucharnos o vernos, y también al público en general. Ya sabemos pues los servicios que ustedes nos brindan a nivel general para todos los que tienen interés en este tema tan importante como son las inversiones. Bien, el agradecimiento entonces, y de esta manera estamos ya finalizando este programa, y siempre están invitados todos ustedes para cualquier otra oportunidad. Milagros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, más bien. Muchas gracias. Sí, y este programa se edita todos los sábados, entonces el próximo sábado nuevamente con ustedes. Gracias nuevamente con todos los presentes.